Antes que todo, darle las gracias por estar aquí, porque sabemos que son días complicados, de puente y tal, y bueno, agradecerles que estén aquí hoy con nosotros. Te digo más o menos lo que pretendemos, lo que intentamos hacer es que Ayler va a presentar lo que es la campaña Por Otra Cuba aquí en Madrid, a la prensa y tal, y presentaremos un vídeo que son 3-4 minutos para que ustedes sepan más o menos lo que es la campaña. Y después, pues, ustedes seguro que tendrán algunas preguntas que hacerle a él, y a Berta, y bueno, eso es lo que tenemos programado para esta mañana. Entonces, sin más, yo creo que podemos empezar a rodar el vídeo, y después, bueno, pues ya entramos en tema. Yo visualizo Cuba libre, democrática, independiente, donde reine realmente la libertad, la paz, el amor entre los cubanos, donde cada uno de los ciudadanos de esta tierra puedan elegir cada un periodo de tiempo determinado a un presidente. Puedes decir mi opinión sin ser perseguido. El libre ejercicio de la democracia. Un Estado de Derecho donde el Poder Judicial sea absolutamente independiente del resto del poder del Estado. En las escuelas, los niños, en vez de aprenderse los nombres de los 5, se sepan la Declaración de los Derechos Humanos. Una Cuba artística. Amplia, colorida y libre. Próspera, sin presos políticos y sin persecución. Cuando seamos capaces de confraternizar los que nos están reprimiendo ahora nosotros, lo hacemos reprimir. Veo el cambio bastante serio. Quiero otra Cuba y quiero otra Cuba libre. Una Cuba con menos retórica, menos discurso y más acción. Insertada en el contexto de la globalización. Donde haya absoluta y total garantía para una cultura de debate. Donde todos podamos conjugar el verbo escoger en todos sus modos y sus tiempos. Y donde nadie elegir lo que puede uno creer. La Cuba que yo quiero para el futuro es una Cuba con prosperidad, en donde nos libremos de Windows y podamos tener Mac, por ejemplo. Yo sueño que en la Cuba futura mis nietos me digan: abuela, ya no hables más del castrismo, de eso, no de ese acuerdo. Donde todos los cubanos de aquí y de allá podamos confluir. Aquí todo el mundo tiene que hablar. Un pueblo empoderado, una nación difícil de gobernar. Un país con ciudadanos despiertos, responsables, que no permitan nunca más dictadura alguna. Yo firmé la demanda por otra Cuba. Yo firmé la demanda ciudadana por otra Cuba. Yo firmé la demanda ciudadana, claro. Yo firmé la demanda ciudadana. Yo firmé la demanda ciudadana. Firmé la demanda ciudadana por otra Cuba. Yo firmé la demanda ciudadana. Yo firmé la demanda ciudadana. Yo firmé la demanda ciudadana. Yo firmé la demanda ciudadana por otra Cuba. Yo firmé la demanda ciudadana por otra Cuba. Firma tú también. Cuba tiene que transformarse para el bien de todos los cubanos. Ya estoy en la otra Cuba, ¿sabes? Y saqué la mano del futuro y la metí en el presente. Y mortifica. Cuando te dicen todo así en tu carita. Y mortifica. Y si te rascas porque te pica, ¿verdad? Y mortifica. Así que buscando una pomadita. Y mortifica. Oye, échale salsita, échale salsita. Yo quisiera que Cuba en el futuro se pareciera a los cubanos. En La Habana, todos juntos. Ay, mijito, ojalá. Bueno, entonces ahora seguido daremos la palabra a Ayler para que nos explique un poco el tema de la campaña, en la situación en que se encuentra actualmente y los objetivos de la misma. Buenos días.
Muchas gracias a todos por estar aquí. Agradecer primeramente al Observatorio cubano. Agradecer a las personas que de acá están apoyándonos. Mi nombre es Ayler González. Hago la dirección artística de un proyecto que se llama Estado de Sats, que pretende generar un espacio, ya lo es, un espacio público de debate, donde desde el arte y el pensamiento confluyan diferentes visiones sobre el presente y el futuro de Cuba. Este proyecto Estado de Sats forma parte, junto a otros proyectos, activistas, artistas, abogados independientes, de la campaña Por Otra Cuba. La campaña Por Otra Cuba comenzó en junio del año pasado con la entrega de un documento que se llama Demanda Ciudadana por Otra Cuba a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es un documento que exige, demanda al gobierno cubano que ratifique los pactos de la ONU firmados por él en el año 2008. La campaña ahora mismo se extiende por toda la isla, está articulada, ya dije anteriormente, entre diferentes proyectos, grupos de la oposición y activistas de la sociedad civil cubana. Berta, que aquí está también con sus damas de blanco, hace un trabajo interesante, ¿no?, dentro de la campaña. Y busca sobre todo generar un movimiento en toda la isla que inicie un proceso de transición hacia la democracia. Creemos que la ratificación de los pactos de la ONU es quizás vamos a decirlo, la mejor sombrilla que pueden tener ahora mismo los cubanos para iniciar este camino, una transición organizada, pacífica, regulada por un organismo internacional, y es por esto que hemos adoptado la ratificación de los pactos de la ONU como uno de los objetivos de esta campaña. La campaña tiene entre sus objetivos la recogida de firmas para moralmente exigir al gobierno la ratificación de los pactos. Decimos moralmente porque el gobierno cubano solo necesita de su deseo. Ya sabemos que ese deseo no existe, y por lo tanto debemos presionar desde los ciudadanos para hacer esto posible. Actualmente estamos enfrascados en la divulgación y promoción dentro de la población del documento de la demanda ciudadana, que las personas conozcan qué son los pactos de la ONU, qué implicaría su ratificación para el futuro de su país, qué cambios traería. Estamos también en la parte de la recogida de firmas. Hay una estructura, la campaña cuenta con una estructura, hay coordinadores por cada región del país. Dentro de la campaña, como coordinadores, están presos de la Primavera Negra, de los 75, está un premio Sájarov, que es Coco Fariñas, Guillermo Fariñas, y cada una de estas personas, desde sus grupos, desde sus proyectos, apoyan la campaña. Está también la parte artística de la campaña, que es un poco la que hago yo, y por supuesto el grupo que compone el grupo que compone esta, en fin. Sí, no, o sea, dentro de la campaña hay una estructura. Están los abogados independientes que hacen toda la parte legal, están los coordinadores y está la parte artística, que es la parte que yo hago, ¿no?, que tiene un poco que ver con la visualidad,
la promoción, hacer conciertos, exposiciones para involucrar a personas, a jóvenes que precisamente no están dentro del activismo o de la oposición, que conozcan de esta iniciativa. No, o sea, si hay... A ver, yo prefiero que conversemos, que me hagan preguntas, puedo responder lo que deseen. Les he dado más o menos un panorama breve pero pueden ustedes preguntar y... ¿Cómo se llama? ¿El SATS? Estado de SATS. ¿Cómo? Estado de SATS. Estado de SATS. S-A-T-S. S-A. O sea, SATS. S-A-S. ¿Qué quiere decir esto? Es un término de teatro, usado en el teatro, y significa el momento en que el actor va a salir a escena, está alerta, está preparado, está consciente, con mucha presencia. Y entonces asumimos este concepto, ¿no? para ponerle el nombre al proyecto, porque justo creo que estamos en ese momento. Porque tú eres de alguna compañía artística, algún grupo de teatro, o cuando dices arte, ¿a qué arte te refieres? Sí, a ver, yo dentro del proyecto hago la dirección artística de este proyecto de Estado de SATS. Y en la campaña me ocupo de esas cuestiones también. Y tiene que ver con todo el arte. Tiene que ver con la plástica, tiene que ver con teatro, tiene que ver con cine. ¿Eres actriz, directora de teatro? Yo estudié artes plásticas y hice un poco de teatro también. Dices que estáis en la recogida de firmas, ¿cuántas firmas lleváis hasta el momento y cómo se está recibiendo la iniciativa entre la población? Sí, tenemos actualmente recogidas más de 3.200 firmas, o sea, en el sitio, hay un sitio en internet, www.porotracuba.org. En este sitio está el documento, la demanda ciudadana, y es el lugar donde se recogen las firmas en internet. La recogida de firmas se está realizando dentro de la isla. Las personas pueden acceder a internet, los cubanos, y firmar directamente ahí. Ya sabemos que en Cuba eso es muy difícil, entonces en Cuba la recogida de firmas se hace mediante estos grupos de todo el país que están articulados y se encargan de esto dentro de la población. La experiencia que hemos tenido hasta ahora es buenísima. Las personas aceptan la demanda y, ¿sabes?, todavía hay que trabajar un poco con el temor. En Cuba hay mucho temor, todavía las personas temen, o sea, aparecer su nombre, que aparezca su nombre registrado, pero precisamente como el documento de la demanda, lo que estamos distribuyendo, tiene el cuño de la Asamblea Nacional, porque hemos tratado de trabajar un poco con esta cuestión del miedo, de que las personas vean que es un documento que desde alguna manera el gobierno, pertenece a la ONU, firmó los pactos, y es también lo que le explicamos a la población, para que pierdan un poco el miedo. Y entonces las personas estaban firmando, a ver, no con cierta dificultad, pero las personas están accediendo a firmar. Por eso hablaba de que hay todavía, la campaña es fresca. Ahí se está trabajando precisamente en eso, en la información, en la divulgación de qué son los pactos, para que las personas conozcan sobre esto y qué traería para sus vidas la ratificación de los mismos. Presentáis hoy la campaña en España. ¿Qué expectativas tenéis con respecto a España? ¿Tenéis más actos programados o en principio esperáis que ya desde aquí la gente se vaya animando a firmar? Bueno, yo regreso a Cuba el día 30 y esto es un pequeño espacio porque vengo de otro evento, entonces deseé estar aquí en España para reunirme con algunos amigos y Alejandro, las personas del observatorio organizaron esta pequeña presentación. O sea, es algo de alguna manera... Sí, estamos, si quieres un poco yo también te puedo decir, estamos tratando de aprovechar este paso de aire por aquí para dar a conocer la campaña, porque es una manera de potenciar, ¿no?, y de recabar apoyo para ella. Por eso hemos convocado a la prensa, por eso estamos ahí explicando todo lo que es la campaña, para buscar repercusión, ¿no?, en el tema y, bueno, promover la solidaridad, que siempre es importante. Sí.
Y precisamente por eso estamos pidiendo, ¿no?, de alguna manera que haya promoción de la campaña, que los órganos de prensa, los periodistas se hagan eco de esta iniciativa ciudadana que ahora mismo está sucediendo dentro de la isla. Las expectativas, como siempre, yo siempre digo, yo tengo mucho optimismo, ¿no?, respecto a la campaña. Si no, creo que no me hubiera involucrado, ¿no? Tengo mucha fe y creo que en la medida en que se trabaje coordinado, en que se articulen cosas dentro y fuera de Cuba, porque sí, los cubanos necesitan mucho apoyo, incluso la opinión pública internacional. Yo pienso que en la medida que esto se genere, por supuesto, vamos a lograr que crezca la campaña y que gane fuerza. ¿Cuándo empezó la campaña y cuándo termina? La campaña comenzó en junio con la entrega de la demanda ciudadana. ¿Junio del 2000, el año pasado? Sí, el año pasado. No sabemos aún cuándo termina. Todo depende de cómo se vayan moviendo las cosas. Estamos en el proceso, yo diría casi inicial, la campaña no ha alcanzado su clima aún. Entonces, según se vaya viendo cómo se va moviendo, qué cosas van sucediendo, entonces veremos qué pasa. Pero inicialmente estamos prácticamente en los comienzos de la campaña. En el supuesto caso de que el gobierno cubano ratifique los pactos que ha firmado, ¿tenéis alguna esperanza de que cumpla? Porque hay gobiernos que el mundo está lleno de ejemplos, tanto en dictaduras como en democracias, que los estados ratifican lo firmado primero y después no cumplen. O sea, ¿qué esperanza? Bueno, primero tenemos mucha fe en hacer presión para que lo ratifique. Y luego, por supuesto, tendríamos que hacer toda la presión posible para que lo cumpla y lo implemente. Y entonces, eso sería otro momento quizás de la campaña, o se convertiría en otro movimiento. Cuando entregaseis la demanda a la Asamblea, no sé si hubo feedback por su parte, ¿cuál fue? Si la Asamblea Nacional, ellos deben responder a lo que tú entregas. O sea, dice que todo ciudadano tiene derecho a establecer quejas y peticiones, y ellos deben responder en un plazo de 60 días, si no me equivoco, pero ellos, por supuesto, nunca responden nada. Entonces, otra idea que tenemos es que pronto Cuba tiene que presentar su informe ante la Comisión de Derechos Humanos, creo que va a ser en mayo. Entonces la idea es volver a presentar nuevamente el documento con las firmas que hasta ahora se han recogido, o sea, y esto se va a hacer también en cada delegación de la Asamblea Nacional que existe en las diferentes provincias. Ellos no han respondido, ellos no responden nunca. De hecho, los abogados independientes constantemente a las fiscalías y a todas estas instituciones legales también hacen reclamaciones por violaciones, detenciones arbitrarias, y ellos nunca responden los reclamos de la sociedad civil. Sí, como esto a la recogida de firmas en la isla, están teniendo presión por parte de las autoridades, se pueden mover relativamente bien por la isla. Al comienzo de la distribución de la demanda hubo bastante represión. O sea, los activistas que repartían la demanda sufrieron detenciones arbitrarias, sufrieron maltratos físicos. Ellos las demandas las recogían, las rompían, pero hace quizás un par de meses ellos han bajado un poco quizás la presión sobre, incluso nos han contado las personas que hacen esta labor, que muchas de las demandas que les han recogido, incluso firmas, hojas con firmas, les han sido devueltas. Entonces es interesante que esto esté sucediendo.
No sabemos si es parte de una estrategia de ellos o si tiene que ver también con que ya se va generando una conciencia y no sé, ya les digo, al principio hubo mucha represión, las personas que detenían a los activistas los amenazaban y les decían que ellos no podían, les decían incluso que ellos no podían hacer eso, que quien tenía la obligación y el derecho de repartir estas cuestiones de la ONU era el gobierno, pero últimamente no está pasando así. O sea, ha habido una disminución de la presión. Ojo, la presión respecto a la distribución de la demanda, la represión sigue con igual fuerza en Cuba. Sí, todo un poco en el mismo tema, en la misma dirección de eso, que decir que Antonio Rodríguez, que es la parte, digamos, más visible de este proyecto, hace cuestión de unos meses cuando estuvo. Sí, en noviembre. En noviembre estuvo detenido por espacio de más de 20 días. 19 días. Y fue amenazado con llevarlo a prisión y estuvo en espera. Y era mientras hacía la campaña. Sí, él es el coordinador general de la campaña. Y entonces fue amenazado, después pues, la policía se levantaron un grupo de voces internacionales pidiendo su liberación y un poco el gobierno tuvo que dar marcha atrás en ese sentido, ¿no? Pero como yo lo veo desde aquí, y es mi opinión personal, es que el gobierno sigue intentando a sofocar esas manifestaciones de independencia o de libertad. Sí, lo que pasa es que al gobierno le es más difícil, por eso nosotros nos agarramos de esta opción de los pactos, porque al gobierno le es más difícil reprimir algo que ellos mismos han firmado, o sea, entonces nosotros por eso un poco nos ubicamos ahí, ¿no? O sea, y también la cuestión esta de entregarlo a la Asamblea Nacional, de hacerlo quizás por los canales, vamos a llamarlo así, que ellos mismos proponen, y entonces eso es más difícil de reprimir. De todas maneras, ya digo, la represión sigue en Cuba y bueno, ya Berta les contará un poco eso porque... Exactamente, el tema de represión, se puede preguntarle más a Berta, que tiene un activismo diferente, más activo y en la calle y tiene una experiencia distinta, ¿no? Digamos, este activismo de la campaña por otra Cuba es una especie, digamos, de activismo light que va por pero que no deja de ser un reclamo de la sociedad cubana. Y el activismo de la Dama de Blanco es un activismo más, digamos, de más participación en las calles, de más presencia en las calles cubanas. Como decía él, la campaña por otra Cuba intenta, pues, dentro de los pocos espacios que ofrece el gobierno, pues adelantar esta demanda ciudadana. Y las Damas de Blanco, que es otra vertiente también del aspecto social cubano, es una demanda más proactiva, digamos. Quiero decir que con la demanda ciudadana, yo siento que desde el proyecto Varela no había una iniciativa que articulara y aglutinara a tantas personas en un objetivo común. Y esto está sucediendo con la campaña. O sea, se está generando una especie de, vamos a llamarlo unión, cada quien desde sus diferentes posturas, pero en una idea común que es esta de la ratificación de los pactos. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera preguntarle a por ese papel que están jugando las Damas de Blanco en la recolección de las firmas en el activismo dentro de ese programa por otra Cuba. Bueno, primeramente las Damas de Blanco apoyamos la demanda ciudadana un poco más de afuera. Con esto que nosotros tenemos como política, no firmar ningún proyecto, ninguna iniciativa a ninguna organización.
¿Qué le digo? Si estamos comprometidas con esta demanda, porque todas, o muchas damas de blanco, a título personal, están entregando demandas ciudadanas al pueblo, pero también están recogiendo firmas al pueblo. Al principio, como dice Aileen, efectivamente la violencia contra estas mujeres y activistas de derechos humanos que repartían o recogían firmas por una nueva Cuba, el gobierno era muy fuerte. En este momento, ya con respecto a la demanda ciudadana, el gobierno se hace un poco más, no vamos a decir flexible, pero bueno, ha disminuido la represión. Pero hablando de represión, en Cuba nada ha cambiado. En Cuba se recrudece la represión. Se lo puedo decir porque las damas de blanco, nuestro activismo pacífico es en las calles. Primeramente vamos a la iglesia a orar y a pedir por nuestros seres queridos, pero también salimos a las calles a demandarle al gobierno cubano pacíficamente la libertad y el respeto, la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Hace 10 años, bueno, la semana pasada se cumplieron 10 años de la Primavera Negra. ¿Cómo ha visto la evolución? Han pasado muchas cosas en el país. ¿Cómo ha visto usted la evolución de estos 10 años? Sí, puedo decirte que ya 18, 19, 20 de marzo ya hizo 10 años. 10 años que vemos que tenemos una oposición interna crecida, una oposición interna en Cuba, que la mayoría son jóvenes, que están preparados, organizados y concientizados, que saben lo que quieren, pero el gobierno cubano cada día es más fuerte con esta represión contra activistas de derechos humanos. Quiero decirle, voy a aprovechar para decirle que 10 años, pero ahora, en estos 10 años, el día 18 de marzo, hizo un año que tenemos una dama de blanco, Sonia Garro, al igual que su esposo, que lo llevaron preso por su activismo político, solamente por defender los derechos humanos. Sonia Garro, al igual que Ramón, han dejado a una niña desamparada de mamá y papá de 16 años. Tenemos también una dama de blanco, Nayibe de la Caridad Jiménez Corrales, que de noviembre está presa también por su activismo político pacífico en las calles de Cuba. Dos damas de blanco. Hemos cumplido 10 años del arresto de la ola regresiva de la Primavera Negra del 2003. Tenemos dos damas de blanco, que aún ninguna de las dos la han hecho presa. Pero también tenemos cientos de presos políticos que solo por alzar sus voces están en las prisiones y muchos sin hacer juicio. Quiero decirle algo que quiero resaltar con respecto a la represión, perdona que me amplíe un poco, hay mucho que hablar con la represión, nosotros estamos en las calles. El día 20 de marzo salieron 7 damas de blanco de la provincia de Matanza en Cárdenas. Participaron en misa dedicándole ese día a el 10º aniversario de la ola represiva. Después que salieron de misa vestidas de blanco con un pullover que porta el rostro de Laura Pollán, nuestra líder, estas 7 damas fueron brutalmente llevadas a autos de patrulla y frente a una gasolinera y le quitaron a 5 de ellas que tenían pullovers debajo, el pullover este, que tenían blusas debajo, el pullover este, y se lo quemaron, dieron mira cómo se quema la difunta. Las otras dos, como no tenían blusa abajo, le hicieron que se las cambiaran, que se miraran el pullover al revés. De estas 7 mujeres, 2 fueron golpeadas. Elizabeth Pacheco, al igual que Leticia Ramos de Venegas. Esto es una forma más de la brutalidad del gobierno cubano, y porque estas dos llevan más tiempo, las damas de blanco, las otras 5 restantes eran un poco nuevas. Era para meterle miedo, intimidar a estas mujeres nuevas para que no siguieran junto a las damas de blanco. Esto lo hace el gobierno cubano. Pero también, todos los domingos, somos reprimidas más de 20 a 40 damas de blanco los domingos por tratar de ejercer la libertad religiosa. El día de Domingo de Ramos, 16 damas de blanco fueron llevadas a calabozo y botadas a las afueras de la ciudad en Santiago de Cuba. Así tuvimos 6 en Holguín.
así tuvimos 4 en Villa Clara y así tuvimos 5 en Bayamo. Quiere decir que el régimen castrista, sus manos no las tiene atadas, sus manos no las recoge. Cada día, cada hora, fortalece su brazo represivo, fortalece, entrena y prepara su maquinaria para arremeter contra activistas de derechos humanos pacíficos. ¿Alguna pregunta más? Sí, pregunta para Berta. Está en España desde el 10 o el 11 de marzo. ¿Nos podría hacer un balance de cómo se visita a España y visita otro país? ¿Cómo hay su balance de estos días? Sí, primeramente llegué el día 11 aquí a España, a Madrid, donde quiero siempre resaltar que he tenido una muy buena acogida por el pueblo de España. También he tenido el poderme encontrar con el presidente Rajoy, Joaquín Macayo, Morada, y también de congresistas de lo que es los partidos políticos, populares, políticos. He traído aquí de primera mano, he venido aquí de primera mano a Europa para que sepan la realidad del pueblo de Cuba, para que sepan de los presos políticos. He venido aquí también a pedir que el gobierno cubano, que los mandatarios, he venido también aquí para pedir que los mandatarios, las personas con buena voluntad, amantes de la libertad, apoyen de una forma moral y espiritual al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba está necesitado de libertad que depende de nosotros los cubanos, pero sí con el apoyo de la comunidad internacional es válida. He venido aquí a España, a Europa, para pedir que se mantenga la posición común, puesto que tenemos miedo que se debilite. Es algo que presiona a el régimen castrista, porque dado a las leyes vigentes que hay en Cuba, el régimen castrista actúa con la impunidad de la ley. He venido aquí también a Europa para pedir a los mandatarios que tengan mano dura con el gobierno cubano. Cada vez que sepan de las violaciones de derechos humanos, cada vez que sepan de golpizas, de violencia contra hombres y mujeres, que hacen sus voces y le llamen al régimen castrista. ¿Qué está pasando aquí? Quiero resaltar que en el mundo entero se pide que disminuya, que desaparezca la no violencia contra la mujer. En Cuba se fortalece y crece la violencia contra la mujer. Llevan a mujeres, las detienen, las botan por las carreteras, en horas de la madrugada, las amarran con cinto, ponen pistolas y hacen un simulacro de disparo, pero también las llevan a calabozo y las ponen, las desnudan delante, no de una forma privada, lo hacen delante de muchas oficiales del Ministerio del Interior y las ponen a hacer 20 y 30 cuclillas desnudas. Esto se lo hacen a las mujeres nuevas para que le den pena y tengan miedo y no continúen con las damas del campo. Quiero decirles también que he estado con Arnal, que no lo he dicho, en fin, con también la Fundación Hispano Cubana. Y bueno, perdónenme si se me olvida, pero he tenido un contacto, entrevista, me he encontrado con Esperanza Aguirre, y bueno, en fin, que me perdonen los que no he nombrado. En Polonia, llegué a Polonia 4 días, fui invitada por el Instituto de Valesa. Ahí estuve muy bien porque ahí me encontré con cubanos, con Aire, con Eliezer. Tuvimos vivencias, porque primeramente pude llegar a la universidad más vieja de Polonia y una de las más viejas de Europa. Ahí pude estar en el aula magna de la universidad, donde participé en una conferencia de derechos humanos. Pude hablar con rectores de la universidad pidiendo también ayuda aquí en la universidad para beca para nuestros hijos, puesto que muchos son votados de las universidades, muchos no los dejan entrar a las universidades, pero muchos también en edad primaria y secundaria y pre también presentan problemas los hijos de activistas de derechos humanos. Pude ir
a lo que es campo de concentración más grande que ha existido, que fue muy deprimente, pero pude ir al archivo que tiene Polonia, puesto que Polonia ha sufrido igual que Cuba y es más cerca su liberación, su democracia la ha venido más cerca, y fuimos también a ganar un poco de experiencia. Allí en los archivos vimos una vivencia y una experiencia mundo aire, que eso nos llevamos para Cuba. Entonces nosotros venimos aquí a denunciar al régimen castrista. Hemos venido aquí para que sepan la realidad del pueblo de Cuba, a pedir ayuda, pero también a aprender un poco de los países que tienen libertad y democracia y que nosotros estamos necesitados de ello. Usted me disculpa que soy un poco extensa en mis preguntas, pero me parece que se me va a escapar siempre algo, no voy a poderlo decir y quiero acapararlo todo. No sé si ha hablado con Ángel Carromero, si se ha reunido con él o con alguien del Partido Socialista o solo con dirigentes del Partido Popular del Gobierno. Sí, no, a ver, porque es que a veces se le olvida un poco. Sí, por eso, para evitar... UPyD también, o sea, el Partido Socialista nadie se ha acercado, aunque hemos la invitación, porque no estaba abierto a recibir cualquier tipo de invitaciones. Lo digo un poco porque es el que estaba llevando la agenda de Berta, ¿no? Por eso le digo esto. Pero nadie por ejemplo, el Partido Socialista, nadie se ha interesado en tener un contacto con ella. Estuvimos en la sede de UPyD, nos recibió ahí Fernando Maura, y ya tuvo un breve encuentro con Rosa Díez, y ya le digo, no estaba abierto, pero bueno, lo que hay es lo que hay. Bueno, lo que sí puedo decirles es algo que yo desde Cuba y aquí en cualquier lugar que llego siempre voy a acusar el régimen castrista y el dedo acusador sobre la muerte de Laura Poyet, nuestra líder, sobre la muerte de Eduardo Payá y la muerte de Jaro Cepero. El dedo acusador no se va sobre el gobierno cubano, y de no ser así, que demuestre lo contrario. Quiero decirle que antes de salir para Bruselas me pude encontrar en el hotel donde estoy con Rosa María Payá, amiga, hermana, hija de mi hermano, hija de Ofelita, que siempre hemos tenido las damas de blanco unas relaciones bien estrechas con el movimiento cristiano de liberación, con Payá, con su hija, pero también no he podido encontrarme con Joanny, que es mi hermana también, que en las damas de blanco tenemos mucho que agradecerle a Joanny, a su esposo Reinaldo, que sus puertas siempre han estado abiertas para las damas de blanco, como en el estado de SAC también. Y bueno, en fin, nosotros las damas de blanco siempre hemos tenido relaciones con todos los grupos y todos los movimientos de diferentes líneas, de diferentes líneas de lucha en Cuba. Hemos tenido siempre buenas relaciones y me sentí muy contenta poder ver a Rosa María Payá aquí en España, Madrid, en momentos, la noche antes de partir a Bruselas. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿ayer es la primera vez también que viene a España? No, nunca he venido por eso. A Carromero no lo has visto, ¿no? No, realmente yo no he visto a Carromero, pero bueno, no he hecho tampoco el esfuerzo. En el camino que estoy aquí lo puedo ver, pues correcto. Yo realmente sí les digo de que yo vine aquí a denunciar el gobierno castrista, a pedir ayuda, solidaridad, porque queremos contar con la ayuda de la comunidad internacional, y contando con esta ayuda, la confianza de la libertad del pueblo de Cuba desde nosotros cubanos. ¿Cuándo regresas del campo? Bueno, de regresar no tengo fecha, puesto que yo debí de regresar el día 25 a Cuba, pero he pasado el Atlántico, regresar para Cuba y regresar después de Cuba el día 8, el día 9 para Alemania no valía la pena. Entonces, por lo tanto, me he quedado, pero tengo una agenda bien apretada que pienso que debe ser a partir del día 26 o 27 de mayo, pienso. Esto es una cosa que yo pienso y que sea realidad ese día, antes o después no puedo decidirlo, porque la gente está bien apretada. Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por venir, por su atención, por sus preguntas. Recordar el
lema, el eslogan de nuestra campaña por otra Cuba es Cuba cambia si tú quieres. Y entonces yo agregaría, Cuba cambia si ustedes y todos queremos. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima caricatura.